como la espondilolitis seronegativa de tipo indiferenciada, es decir, que el paciente tiene algunas características de este tipo de artritis, pero sin cumplir criterios para espondilitis anquilosante. Entra la artritis psoriásica, entra las espondilolitis seronegativas que van acompañadas de la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, como el PUSI, ¿no? La colitis crónica inespecífica. Entran las artritis reactivas y en morado, bueno, no se ve muy bien por la resolución es mala, pero bueno, entra ya una última definición relativamente nueva que se conoce como espondiloartritis con componente axial no radiológica. Como el nombre lo dice, en este caso el paciente va a tener un compromiso exclusivamente axial, no tienden a tener los periféricos, son por lo tanto a veces difíciles de diagnosticar. Les llamamos no radiológicas porque, bueno, radiológicamente no muestran datos tan específicos y a veces tenemos que hacer uso de otras herramientas diagnósticas para diagnosticarlos, ¿de acuerdo? Bueno, la patogenia de la espondilolitis, obviamente todas las descripciones que hagan aquí adelante hablan de espondilolitis seronegativa en términos generales. Se pongo la patogenia de cada una de ellas, nunca trabajo, ¿no? Esto es como que en general, aunque muy orientada a la parte espondilitis anquilosante. Como el resto del esquema de enfermedad autoinmune, son enfermedades que tienen pues, la predisposición genética, la interacción de factores de tipo ambiental. Y dentro de los factores genéticos, bueno, aquí a diferencia de la artritis reumatoide, donde se acuerdan que decíamos que ahí tenían mucha importancia las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. En este caso, las espondilolitis seronegativas, las que cobran importancia o relevancia, son las de clase 1. Y de esta, bueno, si ustedes recuerdan un poquito de clase de inmunología, pues son moléculas que hacen que la célula presentadora de antígeno en cuestión presente los péptidos endógenos, endógenamente, sobre todo linfocitos SL8, a diferencia de lo que pasaba en la artritis reumatoide, que eran los exógenos y del predominio a los linfocitos SL4, ¿no? Ahora, dentro de estas moléculas mayores de histocompatibilidad tipo 1 cobra mucha relevancia este prototipo, el HLA-B27, es un marcador que vamos a comentar mucho en esta clase. Y la verdad es que existen muchísimos subtipos, ¿no? Estudios epidemiológicos, bueno, muestran que en población mexicana predomina el tipo 2705 y el 2702. Pero pues cada población de estudio pues tiene como que su prevalencia de ciertos subtipos de HLA-B27. HLA-B27 pasa algo como el factor reumatoide más o menos, ¿no? A veces hay que darle como que el valor clínico adecuado, porque bueno, el médico no reumatólogo tiende a asociar como que la posibilidad invariablemente como ya diagnóstico de espondilitis anquilosante o espondilolitis seronegativa, y no siempre es así, ¿eh? En realidad, bueno, tener la presencia de HLA-B27, bueno, sí nos confiere un riesgo de 10% de tener espondilitis anquilosante. Puede hacerse hasta 20% si hay hermanos gemelos, por ejemplo, afectados, pero no es absoluto. Para que se presente la enfermedad, de repente sí yo tengo pacientes donde HLA-B27 ha resultado negativo y más bien es otro prototipo, ¿no? El HLA-B35, por ejemplo, que sale positivo. Pero bueno, importante que conozcan que bueno, el hecho de tenerlo sí nos pone en mayor riesgo de tener espondilitis. Y pues de todas maneras, entre pacientes globales que son portadores a HLA-B27, pues solamente 1 o 2% ya han desarrollado enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por una parte tenemos esta predisposición genética, tenemos, bueno, en la parte derecha, este es un péptido de HLA-B27. Normalmente, bueno, les digo, esta molécula va a ir asociada a su respectiva célula presentadora de antígenos. Esto es como si viéramos el HLA-B27 desde arriba. Y normalmente esta molécula pues tiene un flujo, ¿no? A partir del cual se acopla el péptido. Normalmente, es lo que se
estamos viendo acá. Normalmente esa es la que presenta el linfocitos TCD8 y viene la respuesta inmunológica normal. Ay, sí, te lo agradecería muchísimo. ¿Por qué se lo pone arriba? Sí. Así. Entonces, normalmente, bueno, sí sucede, ¿no? Pero en los pacientes con espondiloclitis seronegativa, resulta que hay una deficiencia de una enzima, que es una aminopeptidasa. ¿Qué hace normalmente esa aminopeptidasa? Pues hace que se pueda degradar en esta molécula de HLB27 para que se formen estos monodímeros, por así decirlo, y se puedan procesar de manera adecuada. Pero si tenemos esta enzima deficiente, que es lo que pasa mucho en estos pacientes, se empiezan a formar dímeros de la partícula HLB27, y resulta que cuando ya tiene esta configuración se convierte en un auténtico péptido de tipo atentogénico. Entonces esta por sí misma ya no presenta de manera adecuada su antígeno al linfocitos TCD8. Es por tal un blanco antigénico susceptible de ser reconocido hasta como si fuera un exógeno por los TCD4, ¿no? Y viene toda una cascada inflamatoria y autoinmune muy parecida a lo que comentamos en la artritis reumatoide, donde finalmente termina activándose también un perfil de tipo TH1 y el TH17. Es una enfermedad erosiva, como vamos a ver en la descripción más adelante. Y bueno, resulta que normalmente pensaríamos que el tipo de autoinmunidad que provoca la espondiloclitis seronegativa tendría que ser sobre todo expensas del linfocito citotóxico, pero les digo que no, en realidad esta forma dimerizada, patógena, atentogénica, la verdad es que es capaz de activar tanto activación de CD8 como de TCD4, ¿no? Y de esta manera activar más o menos el mismo perfil de citocina que pasa en la artritis reumatoide. Igual que en la artritis reumatoide tenemos algunos mecanismos donde algunos patógenos han sido descritos como desencadenantes o disparadores de la enfermedad. Algunos por mecanismos de mimetismo molecular tienen una estructura pues semejante también al HLA-B27. Bueno, de esto tenemos algunas enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, Shigella, Salmonella, Yersinia, Clamidia. De hecho, muchos de estos microorganismos, como vamos a ver más adelante, desencadenan un tipo de espondiloclitis seronegativa, que es la artritis reactiva, ¿de acuerdo? Y bueno, también cobra mucha importancia en esta enfermedad lo que se llama disbiosis intestinal. El intestino, bueno, sabemos hoy en día pues que es un órgano linfoide, ¿no? Su mucosa están plagadas todas de un tejido linfoide que normalmente, bueno, no está expuesta a las bacterias patógenas, porque contamos con una serie de microbiota intestinal que nos protege para que eso pase. Entonces sí se sabe que cualquier mecanismo, cualquier enfermedad que nos altere esa microbiota, esta empieza a eliminar esa barrera que normalmente tenemos de protección, y por eso tenemos mucho el antecedente de que muchos de este tipo de artritis empezaron con un cuadro enteral. Es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Crohn, con el Cushing, por ejemplo, un problema intestinal aquí de tipo autoinmune que bueno, termina provocando una disbiosis intestinal. Si perdemos esa barrera, pues ya hay una franca interacción de bacterias patógenas con el tejido linfoide de la mucosa, submucosa, y finalmente todos estos linfocitos que fueron activados a ese nivel, pues hacen un mecanismo literalmente de circulación a órganos linfoides adicionales, ¿no? Van a las células presentadoras de antígeno, a tejidos linfoides periféricos. Termina habiendo un mecanismo que se le conoce como circulación enterolinfoide, ¿no? Donde, bueno, ya estos linfocitos son capaces de activar a la distancia toda esta cascada de mecanismo de autoinmunidad. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Y bueno, ahora nos vamos a las manifestaciones clínicas, ¿no? Básicamente podemos distinguirla en 4 tipos. Las primeras son las manifestaciones de tipo axial, las segundas son las manifestaciones de tipo periféricas, las terceras lo que es el síndrome específico, y las 4 las extraxiales, ¿de acuerdo? Las axiales, bueno, son quizá las más importantes porque las son las que nos van a permitir hacer el diagnóstico.
Algunos de sus compañeros que los están rotando ahorita ya les ha tocado ver alguna espondilitis o por lo menos alguna paciente que tenga sospecha clínica de. Y bueno, resulta que ellos te van a decir que tienen dolor en el esqueleto axial, te van a decir sobre todo que son las cervicales. Puede ser realmente cualquier territorio, ¿no? Pero predomina la cervicalalgia y la lumbalgia. Cuando ustedes tienen pacientes con dolor cervical o dolor lumbar, pues es frecuente que ya desde la mente están haciendo diagnósticos diferenciales, porque a lo mejor puede ser un paciente que le corresponde un poquito más al servicio de ortopedia, ¿no? A lo mejor una hernia de disco, una radiculopatía, una espondiloartrosis, no sé, mil cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista semiológico hay algunos datos que nos pueden orientar a pensar, bueno, esa lumbalgia va a ser un poco más del reumatólogo y tenemos lo que son las lumbalgias inflamatorias. ¿Cuáles son las características de una lumbalgia inflamatoria? Son lumbalgias que generalmente se presentan antes de los 40 años de edad. Tienen un inicio insidioso, al paciente le cuesta trabajo ubicar exactamente el momento en que sucedió. Es una lumbalgia que es persistente, mínimo 3 meses. Se acompaña de rigidez articular matutina de manera muy semejante al que le pasa al paciente con artritis reumatoide, ¿no? Nada más que lo experimenta en el esqueleto axial. Y quizá la característica más importante es una lumbalgia de reposo. Pues en un paciente que tiene una lumbalgia, por favor, acostúmbrase a preguntar cuál es más el dolor, a que les quede claro esa edad. Y cuando el paciente está mucho tiempo acostado o en reposo, y por el contrario, la lumbalgia inflamatoria va a mejorar como se empieza a movilizar o conforme hace ejercicio. Esto es todo lo contrario de una lumbalgia por una cuestión mecánica del ortopedista, ¿no? Ellos al revés, las empeoran el ejercicio y lo mejoran el reposo. Pues la verdad es que en la práctica clínica a veces ya nuestros pacientes ya tienen tanta afección que cuando ya termina siendo un dolor mixto, ¿no? O sea, ya todo el tiempo les duele, pero por lo menos inicialmente fue así. Como es una enfermedad que se caracteriza por sacroileitis o por dolor en las sacroiliacas, otro cuadro clínico que tiene presente es el dolor de glúteo. Generalmente es alternante, o sea, como es una artropatía de tipo asimétrica, es frecuente que de repente lo del derecho, de repente lo del izquierdo, a veces imita una verdadera lumbociática, ¿no? El paciente se cree que se llega a irradiar el mundo pélvico, y bueno, la exploración física que aquí nos va a ayudar mucho a establecer el diagnóstico diferencial. Y dentro de las periféricas, bueno, pues ya lo he mencionado anteriormente, son pacientes que hacen artritis, sobre todo de grandes articulaciones, o sea, en ellos no van a haber artritis de mano, van a haber más artritis de rodilla, de algún tobillo, de tipo asimétrico. Es muy raro que encuentren a los pacientes con las dos rodillas inflamadas, puede ser que de repente la derecha, más adelante la izquierda con el tobillo derecho, ese es el componente asimétrico. Van a ver otra gran articulación que se puede afectar: el hombro, el codo y hasta los carpos todavía, ¿no? Pero manos pequeñas no. Lo que sí puede pasar es que se va acompañada de síndrome endocítico. ¿Quién leyó qué es esto o qué saben de esto? ¿No? Exactamente, bueno, los ciclos de inserción muscular y ligamentosa. Entonces, bueno, les acabo de decir que no hace una poliartritis, no hace una artritis de manitas, pero sí hace, esto es una entesopatía más bien, porque lo que está dañadito no es solamente la articulación, ya que está inflamadito todo el dedito, o sea, no solamente la coyuntura, la articulación. Esto que vulgarmente llamamos o describimos en la nota como dedo en salchicha, y es parte del síndrome endocítico. La dactilitis, o sea, no es como tal una artritis. La dactilitis es el dedo en salchicha o inflamación del dedo completo. Pero otras manifestaciones bien típicas del síndrome endocítico, y que lo vemos mucho en las espondilitis anquilosante o en las espondiloartritis en general, es la entesopatía aquílica. O sea, el paciente tiene dolor, aumento de volumen, mucho dolor cuando palpamos la inserción de la aquila, a veces incluso hasta por la simple inspección podemos ver que hay un evidente aumento de volumen, ¿no? A ese paciente piensa que lo que está inflamado es el tobillo, el rango de movimiento está bien, pero lo que tenemos más bien
enterocopatía tibia. Estos pacientes nos hacen mucha fascitis plantar, dolor en la planta del pie. Pues una de las cosas que interrogamos es la calada, si ya lo digo, la planta de los pies. A veces puede ser tarsitis, ¿no? Duele y se inflama el tarso. Y bueno, generalmente cuando hay una fascitis plantar, una calalgia como manifestación clínica, la radiografía del paciente a veces se acompaña con esto que ellos dicen que son espolones, ¿no? Pero el término médico pues es los entesofitos calcáneos. Aquí está, por ejemplo, el de la inserción de tendón de Aquiles, el que provoca la fascitis plantar. Pero no son absolutos, incluso su paciente puede tener fascitis plantar sin presencia de entesofitos necesariamente. Otras formas de síndrome entesítico, bueno, no las pongo en la imagen, pero se las comento. Por ejemplo, la epicondilitis, la epitropleitis, que van a ver en partes blandas, las bursitis trocantéricas, el dolor a nivel de las sensaciones de las intercostales, ¿no? Por supuesto, a veces es bien difícil, me adelanto un poquito en diagnosticarlas como diferenciales de la fibromialgia, ¿no? Que es lo que vieron ayer, porque muchos de los puntos que palpamos, los puntos en gatillo, en realidad son también puntos de entesis, ¿no? Entonces es muy difícil saber si es por una o es por otra, ¿no? Pero eso es el síndrome entesítico. Y bueno, la cuarta forma de manifestación clínica, pues son todas las manifestaciones extraxiales. Yo les comentaba les enfatizaba mucho que a veces nos mandan al paciente con abordaje de una única manifestación ocular y nos lo mandan para ver si está asociado con enfermedad reumatológica, y casi siempre queremos pensar en artritis reumatoide. Vuelvo a repetirlo, la uveitis no es una manifestación tan frecuente en artritis reumatoide del adulto. En el niño sí, ya lo comentamos en AIJ y asociada con anticuerpos antinucleares. Pero en este tipo de artropatía sí, fíjense que es la más frecuente, es la uveitis, que generalmente es de tipo anterior aguda, puede ser unilateral, puede ser bilateral también, pero lo frecuente es que sea el evento agudo en unilateral. Hay que tener mucho cuidado con esta complicación, porque bueno, cuando son repetitivas, el paciente, bueno, pues se va a mantener con un ojo rojo, inflamado, doloroso, con mucha fotofobia. Cuando son repetitivas, el paciente termina haciendo sinequias, cicatrices en las cámaras, que sobre todo puede ser anterior o posterior. Cuando esto es así, bueno, incluso presencia de sinequias que llegan a provocar hemorragia vítrea, ¿no? Y la secuela puede ser la ceguera. Entonces es una manifestación que no tenemos que permitir en los pacientes, ¿no? Si son urgencias relativas, ¿no? Otra, bueno, a mí realmente me ha tocado únicamente ver un paciente desde que yo soy reuma, y es la neumonitis de tipo apical, que bueno, si se fijan es un patrón también, como nos comentaban, la artritis reumatoide como una enfermedad pulmonar intersticial. Pero generalmente aquí veo que el infiltrado está ubicado a nivel apical. Obviamente cuando se les presenta en este territorio, bueno, les plantea la necesidad de hacer unos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, hasta con tuberculosis, ¿no? Bueno, otros como autitis, pericarditis, jamás he visto una autitis, la verdad, que está descrita en la literatura, los pericarditis también. Esto, bueno, no propiamente por actividad de enfermedad, pero sí por secuela. Cuando estamos hablando de un daño estructural, ya vi se ve en la columna lumbosacra, sobre todo, bueno, los pacientes que puede venir un déficit neurológico con síndrome de Cauda-Equina o síndrome de compresión medular. Bueno, tampoco me ha tocado ver alguna, pero considero que existe la nefropatía por IgA. Son pacientes que hacen proteinuria no nefrótica, es difícil que lleguen a los rangos nefróticos, no se comportan como lo identifican rápidamente progresiva, no hay tanto elemento inflamatorio, pero bueno, cuando se llega a hacer una biopsia, bueno, lo que van a encontrar son depósitos de hemoglobina tipo A. A veces esta se va a asociar o se va a desarrollar posteriormente el depósito de material amiloide y la aparición de una franca amiloidosis renal. Otra manifestación extraarticular es esto, se llama onipolisis, y también lo podemos ver en los ortesos, ¿no? Es como esta lisis, este rompimiento de todo el lecho unguial. La verdad es que cuando los vemos así, lo primero que pensamos en el paciente es que tiene
y con cosas, ¿no? Se parecen muchísimo, pero la verdad es que no, o sea, les hacen cultivos, raspados, les dieron tratamiento antimicótico y la verdad es que no, se trata de una manifestación extraxial de la enfermedad. Bueno, no me quiero meter tanto en la exploración física, algunas partes se las vi en el video. En el video, bueno, sí les muestro que básicamente, y sobre todo en el contexto que tenemos bien apresurada la consulta, sí rápidamente hago la exploración del movimiento de la columna cervical, la lumbosacra, pidiéndole al paciente que se toque la punta de los pies, que gire completo de un lado a otro, que se toque así lateral hasta donde llega, etcétera, ¿no? Esto es al grosso modo y está perfectamente bien que lo hagan así. Si ya se quieren ver, así como que tienen muchísimo tiempo, o se quieren lucir, yo no sé cómo harán ahora en los exámenes profesionales, ya no es con paciente, no, ¿verdad? Todo es modular. Pues es para Bueno, pues si les toca a uno, pues se puede lucir llevándose cinta métrica y sidoniómetro, ¿no? Básicamente es ya tener una evidencia objetiva de la restricción de movimientos que provoca por la afección de todo el esqueleto axial. Entonces lo que podemos ver, o que yo hice lo mismo, flexione, trate de tocarse con la barbilla al pecho y extienda. Y hacemos una medición. Obviamente si estamos hablando de un paciente que ya tiene muchísimo compromiso ahí, pues vamos a ver que estos rangos de movimiento están comprometidos. Ahorita les voy a mostrar para qué nos sirve registrar los centímetros, ¿no? O sea, básicamente lo que hacemos es una diferencia, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pedimos la distancia barbilla-pecho en flexión y luego en extensión para hacer como una resta, para obtener la media del rango de movimiento de la columna cervical. Para la rotación externa, yo en la consulta lo que hago es pedirle al paciente gire de un lado, gire de otro. Si tenemos un goniómetro a la manita, bueno, recuerden que el goniómetro usa mucho en la ortopedia también, ¿no? Por ejemplo, los rehabilitólogos, pero a nosotros nos sirve para poner el grado de movimiento en grados que tiene rotando hacia la izquierda, hacia la derecha, registramos los dos lados y registramos el mejor intento posible, la media también, ¿no? O esta columna cervical. Otra medición de la columna cervical es que midamos la distancia occipulso-pared. Yo no tengo cinta métrica, que podemos hacer, bueno, simplemente le pedimos al paciente que se coloque de pie en la pared. Tiene que tocar con la espalda y los talones la pared, ¿de acuerdo? Y bueno, le pedimos que trate de tocar con la nuca la pared. Cuando es un paciente que ya tiene muchísima progresión radiológica, pues no, el paciente por más intento que haga, no va a lograr tocar la pared, porque estos pacientes desarrollan a la larga pues una gifosis, o sea, bien importante. Pero si tenemos la cinta métrica, bueno, pues también podemos hacer la medición directa, tanto basal como pidiéndole cómo cambie la cinta métrica cuando intente tocar. O una variante es la distancia trago-pared, donde hacemos exactamente lo mismo, nada más que la cinta métrica pues, se coloca a nivel del trago y medimos hacia la pared. En el intento de pedirle al paciente que toque a la mesa. Y bueno, en columna dorsolalumbar, ¿qué hago? ¿Qué hice yo en la consulta física? En la consulta externa, yo le pido al paciente trate de tocarse la mano con las puntas de los pies hasta donde usted llegue. Bueno, aquí no lo retrato, pero otra cosa que hago es pedirle la rotación interna, la rotación para los dos lados y toquese aquí. Obviamente el paciente con un compromiso muy severo van a ver que tiene compromiso, pero esta prueba sí les conviene en algún momento si tienen oportunidad de hacerla así, porque es el show modificado, ¿de acuerdo? Y esta sí como que es pregunta de examen y lo extraordinario siempre. Sí, ¿verdad? Exactamente, tienes que, digamos que efectivamente no es algo que nos permite el tiempo, pero efectivamente tendrían que desvestirlo de la cintura para arriba, le bajan un poquito su pantalón. Y bueno, ustedes localizan, van a marcar una marquita a nivel más o menos de las crestas iliacas. Eso te da un nivel, una altura más o menos como de la lumbar 4.
y ustedes van a marcar 5 centímetros, la distancia a partir de esta primera marquita, ponemos el puntito y luego 10 centímetros hacia esto. Si yo mido de aquí a esto, pues nos da 15 centímetros, ¿de acuerdo? Eso es como que tu medición basal. Y luego le pedimos al paciente que haga exactamente lo mismo y vemos cuánto se desplaza. Por ejemplo, obviamente en una columna normal, entre más se agache, pues tú esperarás que la cinta métrica se alargue más. Pues a lo mejor si tú basal tuviste 5 y cuando le pedimos que se flexionara el paciente tiene 20, pues es un shoulder modificado de 5 centímetros. La verdad es que cuando ya tenemos enfermedades muy progresadas, es difícil obtener arriba del 4, ¿no? El 4, el 3 ya te habla de un shoulder, una progresión radiológica importante, ¿vale? Y lo mismo que decíamos, bueno, en sentido lateral, pedir la flexión, también podemos hacer la medición. Esta a mí se me hace bien engorrosa, ¿no? Porque implica que pongas la cinta métrica de la mano hasta el final y luego vuelvas a hacer lo mismo ya que se flexionó. Creo que es mucho más fácil medir a dónde llega el dedo medio en reposo y luego al pedir la flexión, ¿no? Porque es un poquito más fácil. Y la otra en columna, esto es para columna torácica, la expansión torácica. Consideren que esto pasa cuando ya el paciente tiene una kifosis bien severa, ¿no? Y básicamente es poner la cinta métrica a nivel de las tetillas, medir literalmente, bueno, la circunferencia tras una expiración forzada, o sea, el paciente pedir que saque todo el aire, y luego hacer exactamente lo mismo con la máxima inspiración, ¿no? Llenando sus pulmones completamente y hacer una diferencia también. Pero bueno, le digo, la mayoría las podemos hacer incluso, y así lo hacemos en cinta métrica. Por ejemplo, ellos consideran, esto es de los españoles, ¿no? Los españoles como es una enfermedad que se me olvidó comentar, les daña mucho la coxifemoral, porque es una articulación de las grandes. Nada más que obviamente cuando hay una artritis de los coxifemorales es súper difícil verlas clínicamente por lo mismo, porque no hay una membrana sinovial tan accesible, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes decir, pero el cuadro clínico es que les duele la ingle. Ese es el cuadro clínico, una coxalgia, ¿no? Y una característica que a lo mejor ustedes las empiezan a sospechar como primer contacto, porque así nos llegan, es el paciente joven, 35, 40 años y ya tiene la cadera de un viejito de 60, 65, una coxartrosis avanzada, o incluso ya hasta le pusieron prótesis, ¿no? A mí me he llegado a diagnosticar pacientitos que ya habían pasado por la prótesis y se hace tardíamente el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, para medir la afección a nivel de los coxifemorales, una es medir la distancia intermayolar haciendo una extensión, una abducción extensa. Yo no puedo hacerlo por cómo está distribuida mi canilla, pero a lo mejor sí puedo hacer esto, ¿no? Indirectamente hacer como una rotación interna en las caderas, pidiéndole al paciente que con sus rodillas juntas sostenga una hoja sin que traje que se le caiga y hacer la medición así directamente. Pero bueno, finalmente, ¿para qué te sirve medir todo esto? ¿No? Yo no pretendo que ustedes hagan todo esto, pero bueno, sí consideren que tenemos mucha clinimetría en bromatología. Entonces, dentro de la parte de clinimetría, nuestro índice anquilosante es el índice BASMI. Es un índice pues, que habla de progresión de la enfermedad, ¿no? Donde, bueno, tú tienes exactamente todos estos parámetros que acabamos de determinar: la flexión lumbar, la distancia trago-pared, el shoulder, la intermayolar y la rotación cervical. Bueno, tú básicamente vas a clasificar si estamos hablando de una enfermedad leve, moderada o severa, ¿de acuerdo? Casi siempre obtenemos la media, entonces pues, vamos a hacer el ejemplo rápido de un paciente que todo salió severo, con una flexión lumbar lateral que fue menor a 5 centímetros, yo le tengo que dar a esto una puntuación de 2. Tiene una distancia trago-pared que fue mayor a 30 centímetros porque no puede flexionar, también le voy a calificar ese aspecto como 2 severos. Un shoulder modificado, ya muy restringido, 2 centímetros, es severo. Una distancia intermayolar menor a 70 centímetros es severo.
y la rotación cervical menor a los 20 grados es severa. Si yo junto 2, 2, 2, todo va a ser 10 entre los 5 parámetros, la vamos a clasificar como una severa. La verdad es que con que ustedes hagan las maniobras iniciales es más que suficiente. Prefiero que aprendan a hacer otra pliometría, si se acuerdan más o menos como en artritis reumatoide les hablé del SEDA y del REDAS 28, ¿no? En reuma, y digo si tienen su aplicación a la mano, el reuma Helper, bueno también, los vamos a ir rápidamente. La parte de actividad de la enfermedad. Tenemos una puntuación, aquí están una serie de preguntas. Ojo, el atlas es un poquito más valorable donde el paciente tiene un compromiso predominantemente axial, más que periférico, como que los valores un poquito la columna, ¿vale? Pero bueno, vienen una serie de preguntas, las pueden visualizar con calma, cómo describirías el nivel de dolor en esqueleto axial, asignándole una calificación del 0 al 10, que cómo describirías el dolor de inflamación en otras zonas adicionales del cuello, como las caderas, por ejemplo, la rigidez, y te dan una serie de puntuaciones. También igual de una escala visual análoga en términos del dolor, del 0 al 10, y nos da la oportunidad de utilizar parámetros de inflamación, ya sea la proteína C reactiva o la velocidad de segmentación globular. En instrucciones y referencias van a encontrar cómo se clasifica. Aquí la tenemos también. Pues tenemos que hasta menos de 1.3 consideramos que es una enfermedad inactiva, que está bien controlada. Hasta 2.1 tenemos una baja actividad de la enfermedad. De 2.1 a 3.5 una alta actividad de la enfermedad. Y mayor a 3.5 lo consideramos actividad muy alta de la enfermedad. Las metas tendríamos que tener más o menos de igual manera que en la artritis reumatoide, la enfermedad inactiva o el grado bajo de actividad, aunque la tendencia en reumatología cada vez es meter a los pacientes más a la enfermedad inactiva para considerarlos bien controlados. Entonces, si no tienen el reuma Helper, esta creo que es otra aplicación, también digo, la ven en la presentación, pero bueno, es una calculadora que les sirve exactamente para lo mismo. Y este es un cuestionario, digo, la verdad no se ve bien, pero es un cuestionario clínico, es el BASAI, pero también lo tenemos en el reuma Helper. Ahí la ventaja es del BASAI, aquí sí nos sirve mucho para el paciente con componente axial, con componente periférico, y son una serie de preguntas. Aquí no necesitamos, la ventaja es, no necesitamos tratantes de fase aguda, por ejemplo, es solamente hacer estas preguntas. Y en la parte también igual de instrucciones y referencia, básicamente solamente son dos parámetros. Menor de 4, una enfermedad inactiva bien controlada, o un BASAI mayor de 4, no está bien controlado ese paciente. Ahora, bueno, aquí en radiología es muy importante, igual que en artritis reumatoide, aquí tenemos una serie de diferencias, ¿no? Lo primero es que igual que en la artritis reumatoide, como pacientes y como médicos de primer contacto, les van a pedir su biometría hemática, van a ser exactamente los mismos parámetros, que si la anemia inflamatoria, que si la trombocitosis, que es el incremento de velocidad de segmentación globular, que si la proteína C reactiva, exactamente todo lo mismo, ¿sale? Considera eso sí que a lo mejor los reactantes de fase aguda pueden ser perfectamente normales en un paciente que nada más tiene el compromiso axial, ¿vale? Pero bueno, aquí obviamente la radiografía que necesitaría que pidieran ya no son las manos ni los pies, ya sería la radiografía AP y lateral de columna lumbosacra, la pelvis AP, y bueno, las cervicales también si el paciente tiene compromiso de las cervicales, ¿no? Pero para fines diagnósticos estas me sirven mucho porque yo me voy a enfocar en la articulación sacroiliaca, ¿de acuerdo? Para una adecuada visualización de la sacroiliaca, bueno, se le sugiere como que dividir en tercios, y el tercio que nos ofrece mayor información tendría que ser el tercio inferior de las sacroiliacas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, por ejemplo, en mujeres, si
sobre todo las que han tenido bebés por partos ectóxicos por vía vaginal, bueno, a veces puede haber una falsa como esclerosis que te puede hacer confundir que no sea una secuela de los partos, ¿no? Y a veces cuando te da datos radiológicos que son bien parecidas a la sacroiliitis, pero eso no pasa en el tercio inferior, ¿no? Entonces, bueno, nos enfocamos en esta parte de aquí. Y bueno, la verdad es que esta clasificación es muy vigente para ustedes. Dividimos las arterias en 4 grados. Un grado 0 puede ser normal, o sea, las arterias completamente visibles en todo su trayecto, buena distancia, no hay erosiones, está normal, ¿sale? El nivel 1, la sacroiliitis grado 1 es una sospecha, en donde, bueno, realmente podemos ver si acaso un poquito de irregularidad en la sacroiliaca, un poquito de esclerosis ósea subchondral, ¿no? La esclerosis ósea, datos que ya hemos visto en otro tipo de artropatía, por aquí representada por las cabecitas de flecha, ¿sale? El grado 2, bueno, ahorita les muestro una imagen, igual que en la artritis reumatoide suele ser como que progresiva, para que tú llegues a un grado 4 es porque previamente pasaste todos los grados anteriores, ¿no? Entonces en un grado 2 se considera ya una sacroiliitis leve o mínima, en donde además de esta esclerosis incipiente vamos a ver un ensanchamiento o pseudo ensanchamiento de las sacroiliacas y la parte de la esclerosis. Ejemplo, bueno, la mucho mayor esclerosis, ¿no? De repente, bueno, espero que la presentación lo puedan ver un poquito mejor. Pero bueno, la esclerosis de irregularidad es mucho mayor. Aquí no está ya incluso lineal su sacroiliaca, hay un falso ensanchamiento. Y bueno, mucho mayor esclerosis. Esta ya es una sacroiliitis 2. La sacroiliitis 3, bueno, aquí vean, ya no es este trayecto lineal, delgadito, las sacroiliacas. Además de encontrar francamente la esclerosis, encuentro todo este ensanchamiento y esta interrupción de la cortical. Eso ya son lesiones erosivas, ¿no? Y la sacroiliitis grado 4, pues es esto, ya se pegó, ¿no? Es una anquilosis como muy parecida a la parte de artritis reumatoide, y ustedes ya no pueden distinguir ni siquiera el trayecto de la sacroiliaca. La verdad es que ustedes, primer contacto, ven una sacroiliitis radiológica grado 3 o grado 4, ya con eso hicieron el diagnóstico o necesitan algún otro método diagnóstico. Pero también considerar que en otras partes, porque les pedí la columna lombosacra, ¿no? Los cuerpos vertebrales me ofrecen también muchos datos orientador. Aquí, por ejemplo, tenemos una vista lateral de la lombosacra y vemos una cuadratura flanco de los cuerpos vertebrales, o sea, no tiene la convexidad que normalmente tiene el cuerpo vertebral, ¿no? Se ve así, ¿sí me entienden, no? Aquí, o sea, normalmente vemos el cuerpo cóncavo ahí, pero aquí está completamente como si fuera un cuadrado. Y bueno, aunque es este dato o signo de Romanos, aunque es un signo que está un poquito más descrito en resonancia magnética, también podemos verlo a nivel de una buena radiografía. Y el signo de Romanos consiste en esta opacidad, que se ve sobre todo en la esquina de los cuerpos vertebrales, ¿de acuerdo? Aquí también hay otra. Hay algunos autores que describen la lesión de Andersen, ¿no? Que es toda esta opacidad, pero todo el cuerpo vertebral, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver una pequeña representación de lo que son las lesiones de Romanos. Las etapas bien avanzadas se van a caracterizar y esto está bien ligado a todas las patologías intestinales 17. El paciente, la verdad, conforme progresa la enfermedad, va a ser literalmente puentes de hueso que unen vértebra con vértebra. Y miren qué bonita la imagen, la proyección lateral. Esto se conoce como sindesmofitos, es un dato radiológico de la enfermedad. Y cuando podemos ver una imagen anteroposterior, bueno, vemos una imagen muy bonita desde el punto de vista didáctico, que se conoce como la columna en caña de bambú. Obviamente, pues son cambios bien tardíos. La verdad es que quisiera no ver a los pacientes en esa etapa. Lo ideal es que ustedes identificaran al paciente desde el espectro de la sacroiliitis nada más, ¿no? Sin afección de los cuerpos vertebrales. Pero ¿para qué me sirve que vean los sindesmofitos? Porque, bueno,
¿Con qué creen que tendrían que hacer ustedes el diagnóstico diferencial de un sindesmofito? Que también es algo que les va a ayudar un montón en la consulta externa. Pues con el osteofito. Pues a veces el médico no tan entrenado, que no conoce tanto la enfermedad, confunde mucho al osteofito de la espondiloartrosis, o sea, del desgaste articular, con el sindesmofito. Pero algunos datos que les pueden ayudar, vean, el osteofito no es tan fino, es una distribución un poquito más gruesa, más grosera, tiende a tener una distribución horizontal, vean, abarca no el margen de la articulación, sino puede venir incluso desde antes, ¿no? Es de distribución horizontal, y el sindesmofito no es finito en el margen de la articulación, tiende a tener una dirección de tipo vertical. Y además en el osteofito, cuando vemos osteofito, generalmente vemos otros datos que te gritan, es una espondiloartrosis y hay este compromiso del disco vertebral, ¿no? Que veanla bien aquí, porque de repente existe la consulta, no hay tanto tiempo, pero ven, por ejemplo, el franco pinzamiento de los cuerpos vertebrales, aquí no, en la columna vertebral del espondilitis, no. Aquí sí ven este pinzamiento y este fenómeno que se llama, ustedes van a ver que las notas, a ver, dice polvo pinzamiento L3, L4, L5, C1, con presencia de fenómeno de vacío, que es esta como, se me fue el nombre, bueno, es el disco vertebral degenerado, ¿de acuerdo? Y lo conocemos como fenómeno de vacío. El fenómeno de vacío. Y bueno, no, yo sé que les dije que no queremos que ustedes se enfoquen en estudios que no son de primer contacto, pero bueno, ayer es factible comentarles un caso ayer que vimos en la consulta, lo que sus compañeros, donde bueno, es una paciente que grita una fibromialgia, pero la verdad es que tiene también a la exploración física y a la exploración por el interrogatorio francos datos que nos hacen sospechar una espondiloartritis. ¿Cuál es el problema de la radiografía? O sea, sería fantástico que bueno, todos los pacientes llegaran con estos datos de libro y ya hacemos el diagnóstico. Pero el problema es que son cambios bien tardíos, ¿no? O sea, para que ustedes los puedan visualizar, la verdad es que son pacientes que tenían años con la enfermedad. Pues bueno, si lo que queremos es detectar pacientes en una etapa bien temprana, pues yo lo que quisiera es ver las evoluciones radiológicas iniciales. ¿Y qué creen? Que en los primeros meses o semanas la radiografía es completamente normal. Pues bueno, a sus compañeros sí les llamó la atención a lo mejor que pedimos resonancia magnética en esta paciente, porque bueno, a veces la sacroiliitis puede no ser visible por radiografía, pero sí visible en algunas secuencias de resonancia magnética con supresión grasa, ¿no? Nada más para que tengan en cuenta, cuando pedimos resonancia magnética, es porque estoy buscando intencionadamente lesiones como el edema óseo, la osteitis, la capsulitis o entesopatía, que hay un ejemplo de franca sacroiliitis que es visible con la resonancia magnética, más no con la radiografía. Y bueno, criterios, insisto, a mí no me gusta meterme tanto en criterios porque de repente si no cumple uno y resulta que sí tiene, ustedes ya no lo clasifican así, ¿no? Pero bueno, los criterios vigentes, estos se los pongo para, digo, no son los vigentes, son los de Nueva York, pero a mí sí me gustan porque son bien aplicables a ustedes para la práctica del primer contacto, porque la verdad es que necesitan la clínica y la radiografía convencional. O sea, a lo mejor lo que van a tener en un servicio social, ¿no? Entonces es un paciente que va a tener su dolor lumbar inflamatorio, que corroboran la exploración física, la limitación de los rangos de movimiento lumbosacros, o algunos como la expansión torácica, ¿no? Y que ustedes pueden documentar perfectamente la sacroiliitis bilateral grado 2 o 4. Pero bueno, la verdad es que los recientes, que son ya los del grupo ASAS, que es un grupo mundial para el estudio de espondilitis anquilosante, la verdad es que te establece la necesidad de tomar algunos otros paraclínicos como el HLR27 y bueno, básicamente te exige que tengas un diagnóstico radiológico, puede ser una sacroiliitis positiva, más datos clínicos de espondiloartritis, que es todo lo que les mencioné en la exploración física y en la clínica.
o que tengas presencia de HLV27 positivo, más 2 características clínicas de espondiloartritis. Y bueno, aquí la definición de sacroiliitis la toman mucho, sobre todo con resonancia magnética, y si la van a tomar con radiografía, sí te exige por lo menos que sea 2 bilateral o 3 y 4 unilateral. O sea, para ellos, tener una sacroiliitis 1 radiológica no te va a apoyar el diagnóstico, ¿no? Bueno, no son criterios, son muy buenos, indudablemente no son con lo que somos los reumatólogos. A lo mejor ustedes, primer contacto, de verdad no van a poderle pedir al paciente un HLV27, ¿no? Son estudios carísimos, mucho menos una resonancia magnética. Una buena resonancia magnética con radiólogos que saben mucho a examinar las sacroiliacas, de verdad 7,000 pesos por lo menos. Entonces eso no te lo... En un primer contacto de servicio social. Y bueno, ya nada más digo, no quiero hacer hice una descripción general clínica de las espondiloartritis, quiero nada más enfocarme en algunas definiciones o conceptos propias de cada subtipo de la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, las artritis reactivas. Son artritis que se desencadenaron generalmente posterior a la exposición de patógenos que por definición tienen que ser genitourinarios o intestinales, ¿de acuerdo? El ejemplo clásico, y hasta si hay una triada descrita que es la enfermedad de Reiter o el síndrome de Reiter, digo, ya no se llama así, es una artritis reactiva, pero bueno, todavía los vivos ustedes van a ver esta triada en un paciente que está infectado por clamidia, y era la triada de la uretritis, la artritis periférica y la conjuntivitis, efectivamente, ¿no? Pero bueno, a grosso modo va a ser el paciente que comparte cualquier característica de espondiloartritis que le acabo de decir, pero que tiene el antecedente de infección genitourinaria o intestinales. Aquí tenemos como que las comunes. Por definición, porque ustedes cuando tienen una artritis reactiva, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial que tienen que hacer en el contexto de una artritis en un paciente que tiene el antecedente de infección? Pues ustedes tienen un paciente que tuvo una salmonela, por ejemplo, apenas, y viene con una monoartritis de la rodilla, le funcional, una emergencia, mandan más psicológico, citoquímico. ¿Qué piensan más? O sea, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial con una artritis séptica. La diferencia aquí es que, bueno, las reactivas va a ser una inflamación del cerebro. Pues en realidad ustedes no van a poder aislar al microorganismo en el líquido sinovial de la articulación afectada, a diferencia de la séptica, donde si tienen su tinción de gram positiva, si hacen un cultivo, pues va a salir, etc. ¿Sale? Entonces, y bueno, generalmente, ¿hablaron de líquido sinovial ayer en gota? No. ¿Sí? Bueno, entonces ya estamos familiarizados con la definición del líquido sinovial inflamatorio y séptico. No. ¿No? Con el líquido inflamatorio, bueno, es el que generalmente tiene menos de 100,000 leucocitos, 50, 100,000, generalmente 100,000 para arriba te va a hablar de sepsis. El inflamatorio 50,000 menos o hasta 100,000 es el líquido inflamatorio de las artritis reactivas, ¿de acuerdo? Y bueno, considerar que bueno, las artritis reactivas, sobre todo cuando son asociadas a patógenos de adquisición de transmisión sexual, de hecho la artritis reactiva está más que identificada como manifestación de VIH, Entonces, cuando esto es así, bueno, pues se tiene que el antecedente de Neisseria, de clamidia, etcétera. En el caso de algunos patógenos como Neisseria van a poder incluso ver algunas manifestaciones como la uretritis, cervicitis, presencia de úlceras, la balanitis tricinada, y esta manifestación es hiperkeratosis así tremenda a nivel de la planta de los pies, que conocemos como keratodermia plenorrágica. Insisto, considerar que estas manifestaciones son exclusivamente de artritis reactiva, ¿sale? Y un Reiter, lo que será el Reiter
Pues ahorita ya nada más estoy describiendo como que las manifestaciones particulares. Y bueno, la psoriásica, aunque la psoriásica normalmente está considerada dentro de las espondiloartritis, porque suelen venir con oligoartritis o síndrome endocítico, la verdad es que es un poquito más complejo que eso. De entrada tenemos que pues, tienen antecedentes de psoriasis, ¿no? ¿Ya vieron psoriasis en dermas? Sí. Ya. Sí. Entonces, bueno, resulta que a veces el dermatólogo nos manda a los pacientes porque empezó con síntomas articulares. Lo habitual es que primero el paciente tenga como que la manifestación dermatológica y luego desarrolle el compromiso articular. Esto pasa más o menos en un 80% de los pacientes, pero tenemos un 20% donde no, tenemos que primero hicieron lo articular y años después hacen lo dermatológico. Este último grupo de pacientes es todo un reto diagnóstico. Me gusta mucho platicarles de un paciente que tenemos en la consulta. Incluso ahorita está en revisión, estuvo manejando biológico por muchísimo tiempo. Pero bueno, es un paciente que a mí me dio una poliartritis completamente incapacitante. O sea, de verdad el paciente lo tenían hasta con cortisona 50 miligramos y todos los fármacos combinados, no levantó. Todos los anticuerpos negativos, factor reumatoide, TCP, antinucleares, todo. Y bueno, en realidad quedó como una artritis seronegativa. Años después, cuando entra en revisión y ya le queremos bajar el biológico, aparecieron las lesiones de psoriasis y es hasta muy prospectivamente cuando pudimos hacer el diagnóstico de una artritis psoriásica poliarticular, ¿no? Porque a veces sí se comportan los pacientes. Pero si todo les es favorable a ustedes, bueno, primero va a ser la psoriasis y luego lo articular. Pues tengan en cuenta que el 20% no va a pasar así. Ahora hay 5 patrones clínicos de artritis psoriásica. El más frecuente, y lo vemos en un 70% de los pacientes, es la afección oligoarticular. Recuerden que es hasta 4 articulaciones o monoarticular. Puede haber síndrome endocítico. Aquí un 5% van a ser la espondilitis anquilosante, de la que les acabo de explicar todo lo de la primera diapositiva, que el psoriásico se comporta exactamente así, más sus lesiones de psoriasis. Considerar esto que les decía, el paciente que hace una artritis psoriásica, pero todavía no ha hecho la lesión dermatológica, el término médico es artritis psoriásica sin psoriasis y sin psoriasis, ¿no? Así se llama. Hay en esclerodermia un término semejante, ¿no? Esclerodermia sin esclerosis, sin esclerodermia, ¿no? Porque es el paciente que te hace la fibrosis pulmonar, pero no te echo lo de la piel. Lo van a comentar a lo mejor un poquito en la clase. Pero bueno, el tercer patrón clínico es la afección exclusiva de las interfalángicas distales. Tengan mucho cuidado porque si ustedes ven esto, ¿qué piensan? Ahorita que apenas están entrenando y todo eso. En artritis. Bueno, uno se confunde si piensan que es un cuello de cisto. Acuérdate que se parte el involucro de la proximal, ¿no? Acuérdate que todo el signo implicaría la flexión hacia abajo. Y otros lo confunden con los nódulos de Heberden, porque tienen todo derecho a pensarlo porque es las distales, ¿no? Pero bueno, aquí lo que te va a dar la pauta es la radiografía. Aquí sí es válido pedir una radiografía comparativa de manos porque está afectando las interfalángicas distales. Y bueno, lo que van a ver es pues esta imagen de osteólisis. Hay una lisis blanca en lápiz de copa, se le llama, ¿de acuerdo? Y esto no lo van a ver, obviamente, en la osteoartritis. En la osteoartritis van a ver su esclerosis, el patrón de cardiota, pero no es osteólisis blanca, ¿no? Esta lesión erosiva flaca. Se requiere un entrenamiento, la verdad, para verlo, pero creo que esta imagen radiológica de esta osteólisis es muy sugestiva. Aquí hay otro, incluso pareciera como si lo hubieran fracturado, ¿no? Como si las falanges estuvieran rojas, a diferencia de la imagen típica de la osteoartritis, ¿no? Nada más que aquí es muy diferente, es una osteólisis blanca. El quinto patrón, que me ha tocado ver uno solo, es esta artritis mutilante, deformante, espantosísima,
queda una imagen en deditos en telescopio, ¿no? Fíjate como si fuera un telescopio, son completamente descriptivas, ¿no? Pero afortunadamente representan el 5%. Bueno, considerar que las lesiones dermatológicas hacen el fenómeno del pinking, el puntilleo en las uñas, pero insisto, no siempre van a haber de primera elección las lesiones dermatológicas. Y quiero finalmente terminar hablando de algunos aspectos terapéuticos sobre el tratamiento que están tomados de las guías ASAS y EULAR para el tratamiento de las condiloartritis. Yo les decía que básicamente tenemos varios escenarios. Hay el paciente que nada más tiene la enfermedad axial, y es lo que llamamos como enfermedad axial no radiológica, dificilísimo de diagnosticar, porque no te han hecho periférico, signo específico y eso. O podemos tener el paciente con la típica espondilitis anquilosante, que además tiene la enfermedad periférica. Aquí más o menos lo que comentábamos en la pirámide de la artritis reumatoide, donde bueno, ya está completamente obsoleto que de primera instancia tengan que hacer los AINES. La verdad es que sí son ayudantes con la terapia, la rehabilitación y todo esto, pero la verdad es que los pacientes tienen que iniciar la terapia farme o modificadora de la enfermedad desde que ustedes lo diagnostican, así le va a ir mejor al paciente. Los esquemas de tratamiento no quise volver a repetirlos porque son bien parecidos a los de artritis reumatoide. Podemos hacer una monoterapia la única diferencia que yo les diría es que aquí no consideren a la clorofina. La clorofina no es un fármaco aplicado en espondiloartritis, pero sí lo es el metotrexato. Recuerden que empezamos con dosis de 10 miligramos y vamos escalando. Puede ser la sulfasalacina, la dosis menores de 1 gramo, vienen de 500 miligramos y podemos escalar hasta 2 o 3 gramos. Y la leflunomida también está como buena opción. Pues bueno, aplicamos lo mismo, podemos hacer una monoterapia o podemos hacer una terapia combinada. Igual que la artritis reumatoide, yo prefiero la combinación metotrexato sulfasalacina, porque ya les dije, si yo combino metotrexato de leflunomida, o me lo vigilan muy bien, porque te hace mayor efecto a los hepáticos, los miotóxicos, etc., ¿no? El farme como tal está completamente indicado también para el tratamiento de las manifestaciones extraaxiales. Por ejemplo, si el paciente les viene con un ovelitis o ovelitis de repetición y a lo mejor articularmente no tiene gran cosa, el farme de esta manera va a mejorar mucho. Aplique el esteroide, sí, por supuesto, con las mismas pautas de terapia puente que hablamos de artritis reumatoide, que la dosis baja, que a lo mejor vas a mantener en los primeros 3 meses en lo que hace efecto pleno el farme y después va bajando hasta la reducción. A lo mejor cuando estamos hablando, aquí como recuerden, estamos hablando de articulaciones grandes como una rodilla y eso, pues tenemos opción de manejar el glucocorticoide como intraarticular, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa opción, por supuesto. Y lo mismo, tú haces una valoración en unas 8 semanas, van a hacer su plinimetría, a lo mejor encuentran que el paciente tiene un BASDA y que lo sitúa en una puntuación de 5, no está bien controlado. Ese paciente tú ya tendrías que mandárnoslos a nosotros, porque probablemente sea candidato a terapia biológica. Y de las terapias biológicas, bueno, tampoco quise ponerlas todas porque se las puse en la presentación de artritis reumatoide, pero generalmente los que nos funcionan son los anti-TNF, factor de necrosis tumoral, y los anti-interleucinas 17. Aquí no aplica el rituximab, que sí les dije mucho en artritis reumatoide, aquí son prácticamente todos los TNF alfa, y en la diapositiva de artritis reumatoide yo les dije que curiosamente, no sé por qué, no se sabe por qué bien, pero los anti-interleucinas 17, pese a estar muy activo en la hiperfita H17 en artritis reumatoide, no les va bien, pero las espóndilos sí. Ahora, si ustedes tienen un paciente con puro compromiso axial, solamente la lumbalgia, la cervicalalgia, las acrelitis y hasta ahí, digo, si ustedes están en un servicio social o algo así, ok, empiecen con lo mismo, pero sí quiero decirles que es altamente probable que esos pacientes no te respondan al farme como si te responde un artritis reumatoide. Pues prácticamente estos pacientes sí, con mucha seguridad, se van a ir luego
a los anti-PNF y a los antiperversiones de sistema, ¿vale? Y, bueno, lo puse en interrogatorio porque, bueno, en las reactivas estamos hablando que generalmente son secundarios a patógenos enterogénicos o genitourinarios. Una duda que ha existido durante mucho tiempo es si se pudieran mejorar con antibióticos. Sí se han hecho algunos ensayos clínicos de esto, pero resulta que no, porque la verdad es que ya cuando el paciente te desarrolló el cuadro articular o el cuadro de la artritis, la infección incluso ya se resolvió, Entonces ya lo que tienes todavía es la pura memoria inmunológica, entonces la verdad es que no ha demostrado que dando los esquemas de antibióticos vayas a ser un poquito más leve la enfermedad y ni siquiera a frenarla, porque bueno, otra cosa que se me pasó, lo comento ahorita de las artritis reactivas, quizá de todas las formas de espondiloartritis seronegativa, lo que sería mejor es tener una reactiva, porque bueno, las reactivas sí pueden autolimitarse, las autorreactivas más o menos, de manera que les dije en la artritis infantil, en la IJ, el especial oligoarticular, se puede llegar a autolimitar sin mayor secuela. Esto también puede pasar en la artritis reactiva en un 30%. Pero la verdad es que todos los demás van a evolucionar una forma ya más establecida de la espondiloartritis. Puede evolucionar una axial o una anquilosante, una psoriásica, etc. Y bueno, la verdad es que se pensaba que los antibióticos pudieran ayudar a que el paciente reactivo se autolimitara y ya no desarrollara lo demás. Pues la verdad le digo que los estudios no han mostrado tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas? ¿Todo está claro? Bueno, nos vemos el martes con lupus. Ya les pasé la presentación. Aprovecho para comentarles que, lo que ya les he dicho, en el examen no se va a preguntar nada que no venga en el ABUT y nada que no venga en las presentaciones y que sea comentado. Bueno, nos vemos a las 3.